Amén, amén. Babi, da gusto que estés una vez más acá. Y todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Todos. Dios los bendiga y que sigan viniendo. Amén. Espero que se hayan gozado con la escuela dominical. Yo sé que estuvo muy interesante, Amén. muy buena. Sí. Muy buena. Gracias a Dios por el maestro y Amén. por el estudio, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 al 14. ¿Tienen todos, hermanos? Amén. Muy bien. Dice el versículo 11, comienzo con el versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Piense en esta palabra, herencia, o tuvimos herencia, las dos palabras. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora ponga atención en estas otras palabras. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o el Mesías. En él también vosotros, la palabra también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Ya le hemos creído, todos aquellos los que hemos nacido de nuevo. Señor, usted sabe quién aún no ha nacido de nuevo. Señor, que hay alguna persona aquí, rogamos, Padre. Como iglesia nos unimos para pedirse que esté obrando, que el Espíritu Santo esté tocando ese corazón, que le haga saber que necesita venir a Cristo. Es muy importante que no se confíe que solamente porque viene, se congrega o se reúne con nosotros, le va a llevar al cielo. Necesita nacer. Señor, gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por todo lo que usted ha hecho hasta este momento. Y ruego que usted siga obrándose, orando en su palabra, que usted siga hablándonos. Gracias, muchas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar viendo cómo nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, entramos a recibir esa herencia o a ser parte de esa herencia, y cómo aquellas personas que aún no han entrado, para que entren o pueden entrar, cómo es que pueden entrar. Muy importante, porque muchas personas piensan, ya la tienen hecha porque están reuniéndose en alguna iglesia, y no es así. Tienen que entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, no porque son miembros de alguna iglesia o porque se reúnen en alguna iglesia, eso los va a llevar al cielo. Tienen que nacer de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida. Importante. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es sellado con el Espíritu Santo, nació de nuevo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo, tiene el deseo de bautizarse, de tomar la decisión es la ordenanza de Dios, bautizarse y ser miembro de la iglesia para asegurarse de que
muere, se va al cielo. O si Cristo arrebata a la iglesia, el Señor nos lleva a todos para estar allá en su presencia. Estaba yo viendo hace ratito, pensando en estas cosas, y hay un tipo de reloj en la internet que te da los números, cuántas personas murieron este año, cuántas personas murieron en este día, y así está cambiando los números constantemente. Lo estaba revisando yo hace rato, hace como unos 15 minutos, 72,000 personas han muerto en este día. No sé si empezó de las 12, es muy probable, que dice muertos en este día. 72,000 personas. Solamente este día, que pasan cuántas horas, no llega a 12, 11 horas y media. Y de esas personas, la gran mayoría, hermanos, se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque tienen su confianza en una religión. Algunos ni siquiera religión tienen o son personas que no quieren creer, niegan a creer o a ser parte de alguna religión. Que por supuesto que la religión no salva a nadie. Nosotros sabemos que solamente Jesucristo salva. Que la única manera para ir al cielo, el camino es Jesucristo. Desafortunadamente muchas personas pues no quieren y las personas se confían, vuelvo y repito, se confían en una religión. Tenemos que nosotros expresar la verdad del Evangelio de Jesucristo. La gente que está confiando en una religión tiene que dejar de confiar en la religión, ni siquiera en denominación, porque hay personas que hasta se confían en la denominación. Dicen, yo soy bautista y me moriré bautista y toda esa cosa. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Solamente a Jesucristo. Ni siquiera en el pastor, ni en el líder religioso, en nadie. Entonces la gente tiene que saber eso, hermanos. La gente necesita saber que para recibir esa herencia celestial, es de la que habla aquí el versículo 11, dice en Él, o sea, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Versículo 11, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? En Él, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia. Ahora, el apóstol Pablo, esta carta la escribió a la iglesia de Éfeso. Y él dice, tuvimos, él está refiriéndose a ellos, al pueblo de Israel, los que creyeron, por supuesto, y los apóstoles, los discípulos del Señor. Y se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Les está diciendo, nosotros tuvimos esa herencia en Cristo. Y luego el versículo 13 dice, en él también ustedes, ¿a quiénes? A los de la iglesia de Éfeso. Ahí no me incluye a mí, ahí no lo incluye a usted, ahí no incluye a nadie más, sino a los de Éfeso. Pero luego nos da el medio para poder entrar a ser parte. Es muy importante, hermanos, que examinemos la escritura. Nos da cómo podemos venir a ser parte. Dice, en él también vosotros, estamos en el 13, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, cuando tú oyes la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Entonces tú escuchaste el evangelio, ¿lo creíste? ¿Lo creíste? Si lo creíste, entraste a recibir esa herencia. Porque mucha gente no lo cree. Mucha gente dice, pues, estar en una religión, o dice que cree en Dios de alguna forma, de alguna manera, pero el evangelio, hermano, tiene sus pautas muy importantes. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que aceptar al Señor Jesucristo, recibir la palabra de Dios y tiene que nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, entra a ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces es salvo y entonces recibe esa herencia y cuando muere se va con el Señor. Cuando hay ese nuevo nacimiento, hermanos, hay un cambio de vida.
cambia nuestro vocabulario, cambia nuestras prioridades. Hay un cambio de proceder, un cambio de actitud, un cambio de manera de ser. ¿Sí me explico, hermanos? Amén, amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, vamos a estar viendo esto, es muy importante. Ahora, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Éfeso. Estamos viendo la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y como dijo el hermano hoy en la escuela dominical, desde la cárcel, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermano, no estaba en un parque, no estaba en un restaurante escribiendo, no, estaba en la cárcel, estaba en una situación difícil, pero el apóstol Pablo no perdía el interés, el ánimo, el gozo y la preocupación por las iglesias. Él estaba concentrado, totalmente entregado al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos al libro de los Hechos, hermano, por favor. El apóstol Pablo, hermanos, en su segundo viaje misionero, llega a Éfeso. Ahora, no se quedó mucho tiempo. Cuando llega por primera vez, en el verso 19, dice, y llegó a Éfeso. Y cuando dice ahí, los dejó ahí, se está refiriendo a... el 18, capítulo 18 de Hechos. Estamos en el verso 19, hermanos, ¿verdad? Cuando habla de los dejó ahí, está hablando de Priscila y Aquila, porque ahí los dejó, pero él como quiera, veamos, dice, entrando en la sinagoga discutía con los judíos. O sea, él entra a la sinagoga y comienza a predicarles, está predicando de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, al cual ellos no querían aceptarlo. Dice, discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, muchos creyeron ahí en la sinagoga, claro, muchos no creyeron, pero estas personas, hermano, que le ruegan al apóstol que se quede, es porque creyeron y querían seguir escuchando, ¿verdad que sí? Podemos ver que ellos le ruegan que se quede, mas él no quiso porque, bueno, tenía que ir a Jerusalén. Dice que sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, él en su tercer viaje misionero regresa y pasa por Galacia y por diferentes partes visitando las iglesias, y luego llega a Éfeso y se queda más de 2 años ahí en Éfeso. Vamos a seguir leyendo, versículo 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, el camino del Señor o el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ahí se quedó Priscila y Aquila. El apóstol Pablo se va, pero los deja a ellos. Había personas creyentes y los deja encargados. Después llega Apolos y él pues con mucho fervor está tratando de enseñar, pero no conocía exactamente el evangelio del Señor Jesucristo. Él conocía muy bien la ley,
todo lo antes del Señor Jesucristo. Pero ya ellos, Priscila y Aquila, que ya eran personas cristianas, le comienzan a enseñar correctamente. Ahora, ahí hubo personas que creyeron porque, como vimos, le rogaban que se quedase, pero Aquila y su mujer se quedaron enseñando y predicando. Ahora, en el capítulo 19, hermanos, por favor, más adelantito, vamos a ver cómo cuando el apóstol Pablo regresa a Éfeso, dice, estamos ahí en el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí vemos ya el regreso del apóstol Pablo a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Bueno, ahora, quiero que vayamos, hermanos, al versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, esta es la parte, lo que me interesa, lo que quiero que veamos. Aquí Pablo empieza nuevamente a estar enseñando, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, lo que Pablo les estaba enseñando, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, separa a los que sí creían, a los discípulos, a los que habían creído, y los separa de aquellas personas rebeldes que más bien estaban pues confundiéndolos o el apóstol Pablo tratando de cuidar, de proteger a los que sí habían creído, los separa para continuar enseñándoles. Entonces, vamos al versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es la parte muy importante. El apóstol Pablo está predicando, muchos oyeron el evangelio, muchos creyeron. Versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Dios estaba usando de una manera bien poderosa al apóstol Pablo, haciendo milagros extraordinarios. Versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, aquí vamos a ver, hermanos, más adelantito, que unas personas practicantes de la brujería se convierten al evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba siendo usado de una manera tan poderosa, tan maravillosa, que el versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían, vea lo que sucede aquí, hermano. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, de sus pecados. Venían arrepentidos de todo lo que habían estado practicando, confesaban y pues yo asumo y estoy seguro que Pablo decía pues al Señor, ¿verdad? Pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, el Señor los perdona y los perdonaba. Y hubo una cosa tan maravillosa y ahí se formó esta iglesia de los Efesios y luego el apóstol Pablo escribe esta carta. Pero veamos, sigamos leyendo, dice versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia o brujería trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucho dinero, hermano, mucho dinero.
Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es lo maravilloso. Ahora, estas personas que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, yo sé que, hermanos, la gente, cuando uno se arrepiente y usted va a dejar de hacer cosas, la gente lo va a criticar. Y van a decir, tú también ya te volviste aleluya, tú también esto, ya te lavaron el cerebro, pero ellos no les importó nada de eso. Delante de todos sacan los libros y se ponen a quemarlos. O sea, ¿qué pasó ahí? Hubo una conversión, hubo un arrepentimiento sincero y entregaron sus vidas totalmente al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso fue lo que sucedió. Hubo, hermanos, un gozo tremendo. Ahí hubo salvación. Ahí entró el Señor Jesucristo a sus vidas. El Señor los tomó, los hizo parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, no alguna denominación, no, del cuerpo de Cristo. Fue una bendición tan maravillosa. Y luego dice que delante de todos, y echa la cuenta, era mucho dinero lo que ellos habían invertido en esos libros, pues vamos a la basura, los quemaron. Eso es lo que sucede con una persona arrepentida, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Cuando uno le entrega su vida al Señor, le entrega su corazón, dices, todo aquello que a Dios no agrada, va para afuera. Sean prácticas, sean cosas que yo tengo, materiales, lo que sea, va para afuera. No más voy a seguir en esas cosas. Ahí hubo esa bendición. Vamos a regresar, hermanos, por favor, a Efesios. Entonces aquí vemos esta carta y el apóstol Pablo escribe esta carta. Quiero leer del versículo 7, dice, en quien tenemos redención. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. En quien tenemos redención. El apóstol Pablo le está explicando acerca del Señor Jesucristo y dice, nosotros, o sea, refiriéndose a ellos, dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea que la redención es que nos ha rescatado de las garras de Satanás por medio de ¿qué, hermanos? De la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué más? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es aquello que nos perdona aunque no merecemos el perdón. Pero si venimos arrepentidos al Señor, Él está dispuesto a perdonarnos de todo pecado. No merecemos que el infierno, pero el Señor por su amor, por su misericordia, porque dice la palabra de Dios que Él es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, es rico en misericordia. Y sabes que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia quiere decir que Él no nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a todo lo que hicimos, porque si nos pagara de acuerdo a lo que nosotros anduvimos practicando, ya estuviéramos en el infierno. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Todo el mundo callado. Pero es que es la verdad, hermanos. Si nos pagara de acuerdo a lo que anduvimos haciendo o de acuerdo a lo que hacemos, ya nos hubiera mandado al infierno. Pero su misericordia, hermanos, Él es rico en misericordia y Él no nos paga de acuerdo a lo que hacemos. Y su gracia, hermanos, nos da lo que no merecemos. El perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, nos hace parte de la iglesia y nos promete que vamos a estar por toda la eternidad en su reino. Amén. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Amén. Dice... continúa diciendo el 7, dice, según las riquezas de su gracia. En el 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito o su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí dice el apóstol Pablo, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, hermanos, esto es bien importante. ¿Quiénes son los que esperaban en Cristo? El pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos. Los gentiles no, nosotros no. Nosotros, empezando desde aquellos tiempos, pues los gentiles estábamos ignorantes. Y aún nosotros, pues conocíamos de alguna religión. Y en esa religión, pues nos hablaban de Cristo, pero estábamos bien ignorantes. ¿O me equivoco, hermano? Pero los judíos, a ellos, a través de Moisés y todo, recibieron la ley, recibieron la palabra de Dios. Y cuando ya eso viene, se constituye un país, ellos tenían los escritos, 5 libros de Moisés, había escribas que lo estaban copiando y Dios mandó que el rey tuviera uno ahí a la par de su trono y ellos eran estudiosos de la ley, ellos conocían y Dios a través de Moisés, a través de los escritos de Moisés, les había prometido un Mesías. Y ellos lo estaban esperando. Veamos, hermano, por favor, no pierda ahí en Efesios, pero vamos al Evangelio de Juan. Un poquito al Evangelio de Juan en el capítulo 1. El versículo 19, cuando viene Juan el Bautista predicando, dice, este es el testimonio de Juan. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, ellos envían a preguntarle, a ver si acaso él es el Mesías o quién es, pues no sabían, pero dice que él confesó y no es que negó que no era, no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo. O sea, en otras palabras, yo no soy el Mesías. Cristo que es Mesías en el hebreo o en español, pero viene de la palabra hebrea, Mesías, y Cristo viene de la palabra griega. Pero él no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ahora, en el versículo 29, por favor, hermanos, ahí mismo en el capítulo 1, dice, el siguiente día vio Juan, o sea, Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque pues el Señor Jesucristo, aunque era menor que Juan el Bautista 6 meses, en la vida física, pero Juan el Bautista sabía que Cristo era eterno, que Cristo es Dios encarnado. Y luego dice, porque era primero que yo. Esa es la razón por la cual dice, era primero que yo. Dice el versículo 31, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, Dios el Padre, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi, la vio, se manifestó lo que el Padre le había dicho y he dado testimonio de que este es el Hijo
de Dios. Este es el Hijo de Dios. Después en el verso 41, por favor, hermanos, ahí dice, ese halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías. Hemos hallado al Mesías. El Mesías, el que quita pecado, el que nos limpia con su sangre preciosa, el que nos perdona, el que estuvo dispuesto a venir para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Ahora tienes que hacerte la pregunta, ¿ya estás en Cristo? ¿Ya viniste a Cristo? No pienses que porque estás aquí ya está arreglado el problema. Tienes que venir a Cristo. Cristo no lo estás viendo, no lo ves, pero Él prometió que estaría donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Él está aquí, hermano. Él está aquí y quiere salvarte, quiere salvarnos, quiere darnos la vida eterna. Versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahora, versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, lo hemos hallado, ya encontramos a aquel que estábamos esperando. Ya está aquí. Qué bendición para estas personas, ¿verdad, hermanos? Bueno, qué bendición para los que le creyeron, porque muchos no le creyeron, lo rechazaron. Y qué triste, qué tremenda cosa haber estado con el Señor, como Judas, el Iscariote, los fariseos que le rechazaron y no le creyeron. Pero no solamente para ellos, para ti también, que estás aquí, si no has creído en Él y te pasas obstinado toda tu vida no creyéndole, te vas a ver en terribles problemas. Porque estás en el lugar donde tú puedes venir a Cristo hoy. No te confíes de religión, no te confíes de que vienes, tienes que nacer de nuevo. Quiero que te quede bien grabado eso en tu corazón y en tu mente. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios así nos lo enseña. Regresamos a Efesios, hermanos, por favor. Ahora, el versículo 12, como ya dije aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que lo estábamos esperando, nosotros que primeramente, estamos ahí, hermanos, el versículo 12, amén. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 13. Dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó el tercer día y está vivo. Y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, allá en su reino, está sentado en su trono y nos está viendo en este momento. Pero Él volverá, Él viene por su iglesia y para juzgar a aquellos que lo rechazaron, ¿cierto? Porque va a haber tremendo juicio para las personas que lo rechazaron. Pero los que le hemos creído, nos lleva con Él. Nos vamos con el Señor Jesucristo y luego regresa poco tiempo después para poner su reino, el reino milenial, pero va a haber terrible juicio después de que el Señor Jesucristo quite la iglesia de aquí de la tierra. Va a haber un juicio tremendo. La ira de Dios, óigame bien, la ira de Dios va a ser derramada sobre este planeta Tierra por tanta burla que hacen de Él, por tantas personas que no les importa y que menosprecian el evangelio del Señor Jesucristo. La ira de Dios va a caer sobre este planeta. Por eso es importante y es necesario que estemos preparados
Para que cuando Cristo venga, suene la trompeta, nos vamos con Él. O si nos llama por medio de la muerte, pasemos a la eternidad con Él. Pasemos a estar con el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿ya creíste al Evangelio? Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y mira, no hay otra manera. No es religión, no es denominación, no es un ser humano. Es solamente a través de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él nos ama mucho. Tanto amor que tuvo el Señor Jesucristo para nosotros, que estuvo dispuesto a dejar su trono, dejar su comodidad y venir a este planeta Tierra, donde lo menospreciaron, lo escupieron, lo golpearon, lo latiguearon, le arrancaron los pedazos de carne de su espalda, puro latigazo, y luego lo pusieron en esa cruz. Por amor a ti y a mí, por amor a nosotros, hermano. Eso es el Evangelio. Estas personas de Éfeso lo recibieron. Vimos ahí, hermanos, cómo esas personas estuvieron dispuestos a dejar todo. Delante de todos quemaron esos libros, renunciaron a la magia, renunciaron a las cosas de este mundo y se entregaron a Cristo. Entregaron sus vidas a Cristo. Hermanos, tenemos que afirmarnos en el Señor, porque continuamos fallándole. Fíjate lo que dice el versículo 14. Continúo leyendo el 13. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello viene cuando lo aceptamos al Señor Jesucristo. Ese sello, hermanos, es lo que nos garantiza que Él nos lleva. Dice que es las arras, el 14, de nuestra herencia. Esa es las arras de nuestra herencia. Esa herencia que habla el apóstol Pablo en el versículo 11, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, el apóstol Pablo en el verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. El Espíritu Santo, hermanos, es el sello de esa herencia. Estamos seguros, cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados, estamos seguros. Si Cristo viene, nos vamos, o si morimos y aquí azotamos en un momento, pues nos vamos con el Señor. Sea por medio de la muerte, sea por medio del arrebato, pero ya estamos asegurados. Ese es el seguro. Es como cuando tú vas y le sacas el seguro al carro, andas seguro. Si te pegas, nos pegas, pues el seguro se encarga de todo el problema. El seguro te paga. Así es el seguro de Cristo, ese sello, pero es el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo transforma la vida, cambia la vida. Hay personas que pueden decir, no, yo tengo el Espíritu Santo, pero siguen viviendo como demonios. Siguen viviendo como cualquier mundano, se mezclan con el mundo, no hay diferencia, y eso no es así. Porque el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida, empieza un proceso, y uno cuando tiene el Espíritu Santo no te sientes a gusto estar participando de las cosas del mundo. Te sientes mal, aunque te sigan gustando, tal vez te siguen atrayendo y quieres tomarlo, pero luego te sientes mal. Dices, no, eso ya no es para mí. Eso ya no es para mí. ¿Por qué? Porque ahí está el sello. Ese sello es el Espíritu Santo y ese es el que nos da la seguridad de que nos vamos con Él. No nomás porque cantamos y porque decimos amén, gloria a Dios, aleluya. No, es porque está el sello del Espíritu Santo en nosotros. El sello del Espíritu Santo en nosotros. Estas personas, hermanos, eran brujos y se convirtieron al cristianismo. Y el apóstol Pablo les escribe, por eso yo creo que sino es así, es un hecho. En el capítulo 6 les explica lo que son los demonios, Satanás, los principados, las potestades, y que tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Porque no dudo que hayan tenido problemas después, igual como los tenemos nosotros. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, les envía esta carta, esta epístola, y les dice que se fortalezcan en el poder de la fuerza del Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es demonios, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, y todavía andan funcionando esos demonios.
andan funcionando hasta que el Señor los mande al lago de fuego. Vamos a leer rápidamente, hermanos, versículos 15 hasta el 23. Dice: por esta causa también yo, el apóstol Pablo, dice, habiendo oído de vuestra fe. Mire, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se gozaba, le daba mucho gusto. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos ahí, hermanos, una transformación, ¿verdad? En estas personas, los efesios. Dice: no ceso de qué, hermanos, de dar gracias por ustedes. Porque, bueno, el apóstol Pablo sabía, aunque él estaba en la cárcel en ese tiempo, pero él estaba informado, sabía que la iglesia continuaba adelante y que tenían amor, tenían esa fe, el amor entre todos ellos. Dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, se la pasaba orando por ellos, no solamente por ellos, me imagino que por las demás iglesias también. Pero el apóstol Pablo, pues, era una persona muy entregada a la obra del Señor. Y luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. O sea, el apóstol Pablo deseaba que ellos siguieran creciendo espiritualmente, que siguieran entrando en más conocimiento. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una vez más menciona la palabra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia, hermanos? Pues estar allá en lo celestial, allá en su reino. Esa es la herencia, hermanos. Desafortunadamente muchas veces lo terrenal empaña, como que empaña aquella herencia, y nos empezamos a desviar y poner la mirada aquí en las cosas terrenales, pero aquella herencia es eterna, hermanos. No hay ninguna menos. Aquella herencia es eterna, hermanos, es eterna, y aquello es más importante que todo lo de este mundo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Es lo más importante. Es cierto que necesitamos lo de este mundo, claro, pues hay que comer, hay que vestir, necesitamos el dinero, necesitamos, pero aquello es más importante. No quites tu mirada de lo celestial, no quites tu mirada de allá. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos espirituales, que esos ojos sean alumbrados, para que sepáis. ¿Estamos ahí, hermanos? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Amén. Bueno, es para ti. Y luego el versículo 19 dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, pero en Cristo, con ese poder lo levantó de los muertos, lo resucitó, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Hermanos, y ahí es donde el Señor ya por fe nos promete que ahí estamos ya. Los que hemos creído en Cristo, dice el versículo 6, por favor, hermanos, del capítulo 2, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos ya, hermano. Cristo nos ve ya allá. Porque, hermanos, en el Apocalipsis, si usted lee el capítulo 20, 19, 20, ahí se ve una gran multitud, en el capítulo 19, que viene con Cristo bajando ya del cielo para reinar aquí en la tierra. Esa multitud, ahí venimos nosotros, hemos creído en Cristo. El Señor ya nos ve ahí, el Señor nos ve allá con Él, y el Señor está aquí. El Señor se está gozando aquí con nosotros, hermanos. Hay ángeles también. Nos está viendo, está observando nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y dice el 20, lo vuelvo a leer, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todo rey, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y está aquí con nosotros, hermano. Y el que ha nacido de nuevo lo tiene en su vida. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Tú lo tienes. Si no lo tienes, no dejes que pase mucho tiempo. Hermano, la vida se puede ir en cualquier momento. La vida es de Dios y Dios la da y Dios la quita. Tienes que estar seguro de que estás en Cristo. No te confíes de religión, no te confíes de religión, ni denominación, nada. Confía en Cristo Jesús. Asegúrate que estás en Cristo, que tienes a Cristo Jesús. Estas personas, de los allá en el libro Los Hechos, lo que vimos, dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de todos sus hechos y sus pecados. Cogieron los libros y los quemaron delante de todos. Hay que quemar lo que no sirve. Hay que sacarlo y quemarlo. Es decir, esto no le agrada a Dios, va para afuera. Yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero agradar a mi Señor. ¿Qué dices tú? Queremos agradar al Señor, ¿verdad, hermanos? Queremos que sea el Señor la cabeza, dice aquí en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Es la cabeza, es de mi cabeza, es la cabeza de la iglesia y es tu cabeza. Y si tú todavía no estás en Cristo, no has nacido de nuevo, Él quiere ser tu cabeza. Qué mejor, hermanos, tener una cabeza, todo sabiduría. Nosotros somos poca sabiduría, no, muy poquito, o casi nada. Pero Él es todo sabiduría. Ahora, aquí, hermanos, se adquiere mucha sabiduría. Hay que leerla, hay que escudriñarla. Y dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es el principio de sabiduría. En el temor queremos obedecerla. Si tú estás haciendo cosas o algo que ya sabes que Dios no quiere, no estás haciendo algo que tú ya sabes que Dios quiere que tú hagas, hay que enderezar nuestra vida. Hay que ponernos a cuentas delante de Él. Vamos a orar y espero que haya recibido la bendición que Dios quería. Padre, gracias, Señor, estamos en su presencia. Gracias por su amor, por su misericordia y gracias por esa herencia, Señor. Padre, si aquí hay una persona que aún no ha nacido de nuevo, si aún no está en usted, Señor, toque ese corazón. Señor, usted conoce cada corazón. Nosotros no sabemos, pero usted sí sabe, Señor. Usted sí sabe quién es esa persona que aún no está en usted, que no está en Cristo y que no es salvo, que no ha nacido de nuevo. Señor, toque ese corazón, Señor. Que no se confíe de ser una persona religiosa. Necesitan nacer de nuevo, Señor. Por favor, usted sabe quién es, o cuántos son, o quiénes son. Padre, que toque ese corazón. Tóquele y hágale saber que necesita venir a usted. En arrepentimiento, pidiendo perdón y aceptando a Jesucristo, Señor, y como su Salvador. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén.